¿Qué es lo que es eterno? Eternidad. Ese lugar, ese espacio, ese estado en donde la muerte no existe. Siempre presente, siempre en el momento. Vida, exuberante, siempre, por todos lados. Caminando el sendero del mago de Java, escrita en el año 2000 por Costa Danaos. Enseñanzas de un auténtico taoísta inmortal. Capítulo 4. Los inmortales. La historia del maestro. Era una noche templada y soplaba un viento refrescante. Había ido a casa de mi maestro para verlo como hacía todas las tardes que estuve en Java. John acababa de terminar un juego de ping-pong con su hijo y estaba agradablemente cansado. Su hijo, Johan, había vencido y estaba extasiado. El reñido encuentro había durado 5 años sin que ningún lado quisiera rendirse. En la distancia, ambos hombres parecían iguales. Era difícil decir quién era el padre y quién el hijo. Los había visto jugar en el pasado muchas veces y siempre era muy entretenido. John se movía como un maestro de kung fu, el torso erguido, deslizándose lejos de la pelota que se acercaba y contrarrestando su movimiento como si diera un golpe. La cinesiología de su hijo era la de un experto jugador de ping-pong. El peso de los dedos de los pies, inclinado un poco hacia adelante, anticipando los movimientos de su oponente. El Oriente se encuentra con Occidente, pensé mientras los veía. Llegas a tiempo para la cena, dijo John, y me sentí inoportuno como siempre. Parecía que cada vez que venía a su casa comía gratis. Después de un tiempo me sentía como un gorrón. John y su hijo se bañaron y nos sentamos a comer los interminables platillos de comida china que eran comunes. Terminé al último, como siempre. Hasta que visité el Oriente por primera vez, siempre había considerado que comía con rapidez. Sin embargo, los chinos me habían instruido en el concepto de que cuando comes, comes. Siempre habría tiempo para la conversación después. Iba contra mi sangre griega en mi país. La cena es una excusa para socializar y a menudo duraba horas. John devoró su comida y se levantó de la mesa. Muy bien, dijo. Cuando termines, quiero ver qué tan adelantado estás en el nivel 1. Te haré una prueba. ¿Estás bromeando? Acabo de comer. ¿Y qué? No hace falta ninguna diferencia. Maravilloso, pensé. Tenía que ser una broma. Mi abdomen estaba hinchado. No con chi, sino con arroz frito y bistec Shumnan. Dice bistec Szechuan. Me obligué a calmarme. Sin importar lo que sucediera, sería interesante. Entramos a su clínica de acupuntura y me senté en el piso en medio loto, el dorso de mis manos en las rodillas. Nunca había hecho esto y mi corazón estaba latiendo desaforadamente. Estás tenso, dijo John. Relájate, concéntrate.
Es difícil de hacer cuando se me hace una prueba. Te acostumbrarás, dijo y se rió. Me obligué a relajarme y logré entrar, en parte, en meditación. Fue suficiente para John. Puso sus dedos índice cerca de mis palmas abiertas. Sentí una gran descarga. La corriente entró al centro de mis palmas y cruzó mi cuerpo, hasta el dantian en el centro de mi abdomen. Alrededor de 20% lleno, dijo. Yo estaba desilusionado. Había esperado mucho más. Sin embargo, aprendí una lección, y fue que hasta el más diminuto detalle era muy importante en este tipo de entrenamiento. Se puede pasar mucho tiempo entrenándose en forma incorrecta y no llegar a parte alguna. Y yo había cometido muchos errores. Nunca fui un buen estudiante y el entrenamiento a larga distancia da demasiado margen de error. John no estaba desconcertado, parecía feliz de que, al menos, me estuviera entrenando. Son muchas las personas que han venido a verme, dijo, pidiéndome que las aceptara como estudiantes y nunca se entrenaron en lo más mínimo. Piensan que les puedo dar una píldora o algo y darles mi poder. Como los antiguos alquimistas chinos. Algo así. Se necesita diligencia y esfuerzo, Costa. Como sabes, yo mismo estudié por 18 años. Salimos a su balcón y nos sentamos en la cálida noche sorbiendo té. Ya te conté, dijo, la historia de cómo encontré a mi maestro y me aceptó como su estudiante. ¿Quieres oír lo demás? Por supuesto. Sería una buena película, Costa. Puedes escribir el guión en los próximos años. Se acomodó en su silla y miró a lo lejos. Te he dicho que cuando era niño era muy pobre. No sabíamos si comeríamos al día siguiente. Tuve que trabajar en empleos extraños para ayudar a mi madre a mantenernos vivos y así no podía ir a la escuela. John le dio un sorbo a su té. Es terrible, continuó, estar desesperado, nunca saber qué sucederá el día siguiente, preguntándonos si se sobrevivirá este mes, hambriento y a menudo sediento. Para una persona honorable, esas circunstancias son peores. Es fácil caer en la decadencia o en el crimen cuando se enfrenta un destino represivo. Son muy elevadas las tasas de criminalidad en los guetos de las ciudades importantes de todo el mundo. Y es comprensible al ser la naturaleza humana lo que es. Se necesita una personalidad excepcional para adoptar una posición y decir, a pesar de este karma, no caeré. Nunca caímos. Mi madre nos mantuvo limpios, honestos y trabajadores. Su mirada se perdió en la noche mientras un recuerdo amargo aparecía para detener su soliloquio. Era extraño verlo así, tan humano. Más a menudo mi maestro estaba más allá de estas circunstancias, o tal vez solo lo veía así. Pero en ese momento me di cuenta del pesar y la tristeza en su cara, aunque no era evidente ninguna traza de ira. ¿En qué estaba pensando? Mi hermana se casó cuando tenía 8 años de edad. Continuó. Digamos que mi cuñado era de clase media y tenía algo de dinero. Así que fui a vivir con ellos en su casa. También me envió a la escuela. Comencé a los 8 años de edad y tuve que trabajar muy duro para alcanzar a los demás, pero lo logré. Ya te dije que conocí a Liao Sifu cuando tenía 10 años de edad. Sí, fue una gran historia. John sonrió. Tenía sentido del humor, pero nunca nos comprendimos. Como sea, estudié Kung Fu con Liao Sifu, sin parar todos los días por 8 años. Literalmente me entrené todos los días. Me casé a los 18 años, así que tuve que entrenarme en forma intermitente después de eso, por el aumento de mis responsabilidades, pero nunca me detuve. Liao Sifu nunca me lo hubiera permitido.
Hizo una pausa para sorber su té. Cuando cumplí 16, comencé a manejar un microbús a transportar personas y bienes por la ciudad. Me vi obligado a dejar la escuela por nuestros crecientes problemas financieros. A pesar de mis dificultades, continué practicando mi kung fu y meditación todos los días. Ah, olvidé decirte que Liao Sifu me había enseñado la meditación del nivel 1, la misma en que estás trabajando ahora tú, cuando tenía 14 años de edad. ¿No fue antes? No. Es mejor que el sistema nervioso del estudiante esté totalmente desarrollado antes de que empiece el entrenamiento. Además, es bueno haber superado el principio de la pubertad. Ya veo. Liao Sifu sabía lo que yo hacía todo el tiempo. Me sorprendía, no pude descubrir cómo lo hacía. Incluso pensé que tenía gente espiándome. Por ejemplo, sabía si había entrenado o no un día determinado y cuándo trataba de evitar el entrenamiento a propósito. También podía decir cuándo yo estaba mintiendo. Recuerdo una ocasión en que visité su casa y me preguntó si había meditado ese día. Para decir la verdad, nunca me explicó nada y constantemente me preguntaba por qué tenía que hacer toda esa meditación sin sentido, así que trataba de evitarlo cuando podía. La escena era algo así. Liao Sifu. ¿Meditaste hoy? Joven John. Sí, Sifu. Liao Sifu. ¿Meditaste hoy? Joven John. Sí, Sifu. Cachetada. John sale volando por la habitación. Liao Sifu. ¡Estás mintiendo! Me puse a reír. John se me unió brevemente. Después de eso, continuó. Liao Sifu fue como un dios para mí. Como sabía todo lo que hacía, no tenía sentido mentirle y así decidí hacer exactamente todo lo que me pedía. Me volví un estudiante diligente, sin fallar un día, dedicado y dedicando muchas horas. Parecía que al final de la adolescencia me dedicaba a estudiar o a entrenarme sin mucho más. Cumplí 19 años antes de que tuviera una idea de lo poderoso que era en verdad mi maestro. Me llamó un día y anunció que había terminado el nivel 1. No tenía idea de qué estaba hablando. ¿Qué es con exactitud el nivel 1? Pregunté. Me has enseñado el método de entrenamiento, pero nunca hemos hablado de qué se supone que estoy haciendo. En el nivel 1 llenas tu Dantian con Qi de Yang. Debes estar en verdadera meditación para lograrlo. Y depende del tiempo. En el nivel 2 le damos forma al Qi del Yang con nuestras especificaciones de manera que el practicante pueda impulsarlo fuera de su cuerpo. Eso es lo que es Neikun en realidad. ¿Qué hay del nivel 3? Podemos hablar de eso cuando llegue el momento. Te diré esto. En el nivel 4 unes tu ki de yin y yang y empiezas a volverte como yo. ¿Cuántos niveles diferentes existen? 72. ¿Qué? John sonrió. Nadie dijo que era fácil. Los niveles corresponden al número de chakras en el cuerpo humano. ¿Sabes lo que es un chakra? ¿Un centro de energía? En la actualidad, todo el mundo lo sabe. Tal vez. El último chakra en abrir, el nivel 72, está en la parte superior de tu cabeza. Lo conozco. Solía practicar meditación budista. Ya veo. Yo no sabía nada de eso hasta el día en que mi maestro vino y me dijo que había terminado el nivel 1. Esa tarde me dio una demostración del poder interno, el Neikung. ¿Qué hizo? ¿Recuerdas la mesa larga que tenía en su casa encima de la cual tuvimos nuestra lucha? Tenía 1,20 centímetros de largo. Puso un tazón en un extremo y se sentó en el otro. Puso 4 dedos de su mano derecha encima de la mesa,
Su pulgar estaba debajo de ella. Cuando empujó hacia adelante con sus dedos, el tazón explotó. Al principio no lo creí. Su pulgar estaba debajo de la mesa, así que de inmediato empecé a buscar un botón, alambre o algo. Pensé que había preparado el tazón con un explosivo, que era un truco. Liao Sifu se rió y me pidió que trajera a mi vieja amiga la escoba. Empecé a limpiar los pedazos del tazón, pero dijo que no, que le diera la escoba. Me preguntó si era o no una escoba de truco, y dije que no. Por supuesto que no. Después de todo, esa escoba se había vuelto una muy buena amiga mía los últimos 9 años. La tomó de mis manos y la puso contra la pared. Luego pasó su mano derecha por encima y me pidió que tomara la escoba y que barriera el piso. Cuando lo hice, se hizo polvo al tocarla. John dio un sorbo al té. Fue en ese momento en que me empecé a dar cuenta de lo que era mi maestro. Hizo que prometiera que meditaría y me entrenaría diligentemente para obtener ese poder, y por supuesto, estuve de acuerdo con entusiasmo. Sifu, dije, ¿quieres decir que te enfrentaste con él por 9 años y nunca te mostró ni una sola vez lo que podía hacer? No, nunca. Dios mío. John se rió. Continuó diciendo a todos mis estudiantes que la tienen fácil y que todo el tiempo los consiento. Tal vez ahora me crean. Se dio la vuelta para verme de frente. ¿Sabes?, dijo. Fue 2 veces más fácil para mí no dudar de lo que vi, por ser un chino moderno. Poderes como los suyos eran el material del que estaban hechas las leyendas chinas y me habían enseñado en la escuela que todo eso era un total disparate. Fue a finales de la década de 1950 cuando la gente creía que todo lo occidental era bueno y todo lo de Oriente era superstición. Pero también sabía que Liao Sifu era un gran curandero que había curado a muchas personas de enfermedades terribles, ante las que los médicos occidentales no podían hacer nada. ¿Empleaba acupuntura como tú?, pregunté. No, nunca. En lugar de eso curaba desde cierta distancia, pasando las manos sobre el paciente, y podría descubrir lo que se sentían con las palmas un calor dorado. A veces complementaba el tratamiento con hierbas. Podía curar incluso el cáncer, algo que yo no puedo hacer. Me quedé en silencio, ya que acababa de perder a mi padre por esa enfermedad 2 meses antes. John asintió leyendo mis pensamientos. Se las había arreglado para transmitirme el poder de Liao Sifu en una oración simple que había dado en el blanco de inmediato. Como sea, continuó. Continué por años, terminé el nivel 2 y estaba en el nivel 3. Cuando Sifu me llamó una tarde, me dijo que deseaba ponerme a prueba de nuevo, de la misma forma en que había hecho cuando era niño. Así que saltamos a la mesa y empezamos esta vez con las manos desnudas. Ahora bien, yo ya estaba en el nivel 3, lo que significa que tenía algún poder. Algún poder consta, pero el maestro dijo que no me contuviera, que lo atacara con tanta fuerza y rapidez como pudiera. Me ordenó que lo matara. Para ese momento sabía que no debía rehusarme. Peleamos por 6 o 7 minutos sin un resultado final. Yo estaba feliz de que había podido mantenerme en la mesa. De repente salté y le pegué en el pecho. Y Liao Sifu salió despedido de la mesa. Empleé una técnica que llamamos Meng Hu Chu Tong, tigre fiero que carga saliendo de la cueva. Parecía lastimado. Salté de la mesa y lo ayudé a levantarse. Se agarraba del pecho donde le había pegado. De inmediato le pedí perdón, pero se rió y me dijo que yo era maravilloso, que había llegado al punto en que podría superar a mi maestro.
De inmediato me hinché de orgullo y desde ese momento siempre era muy valiente. Un gallito. De hecho, mira, antes de ese incidente era muy tímido. Hizo eso para eliminar el miedo de mi corazón. En realidad no lo habías lastimado. Dejó que le pegaras, dije. Por supuesto, Costa. Liao Sifu era nivel 48. En ese tiempo yo era nivel 3. ¿Tienes alguna idea de lo que eso significa? Bueno, no, pero me lo puedo imaginar. Tenía más o menos la misma oportunidad de lastimarlo como una pequeña mariposa de lastimarte a ti. Pero en ese momento en verdad pensé que era maravilloso. Me doy cuenta. El lado negativo del incidente es que me volví inaguantablemente arrogante. Podía pelear con la gente todo el tiempo y siempre ganaba. Por lo general, terminaba con un solo golpe y apenas empleaba el poder que tenía en ese tiempo. Era joven y orgulloso. Mira, solía pelear en torneos de nudillos desnudos aquí en Java, solo para estudiantes chinos de Kung Fu, y era el campeón invicto. Se enderezó inconscientemente y una sonrisa pasó por su cara mientras recordaba su juventud. Tuve que sonreír, entonces de repente se puso serio. En 1962, mi maestro me pidió que volviera a verlo y dijo que solo iba a vivir 3 meses más. Le creí y le pregunté cuál era su plan. Quería morir de vuelta en China. Aún no tenía dinero, así que reunimos fondos de todas las personas que había curado para pagar su boleto. Pagamos sus deudas y aún le quedó una buena cantidad de dinero para durarle hasta el día de su muerte. Antes de que se marchara, fui a su casa todas las noches de los siguientes 2 meses. Una tarde me entregó un antiguo libro que contenía los secretos del poder interno, todo el camino hasta el nivel 72. Me hizo prometer que no abriría el libro y lo leería hasta que hubiera terminado el nivel 3. Y me sometí a una ceremonia taoísta formal. Liao Sifu hizo un fetiche. Lo llamamos Fu. Trazó el fetiche en un pedazo de papel y tuve que escribir las siguientes 3 promesas en el mismo pedazo de papel. Que si termino con el nivel 4, 1. No se me permitía emplear este poder para propósitos malignos. 2. No se me permitía ganar dinero con este poder. 3. No haría demostraciones a nadie excepto a mis estudiantes. Firmé el Fu con una gota de mi propia sangre y Liao Sifu lo quemó en una pilastra. Luego mezcló las cenizas con otra gota de mi sangre y me hizo beberlo. Me comprometió, Costa. Tenía que hacer exactamente lo que me había prometido. John se quedó en silencio y luego continuó con voz suave. Se marchó a China a bordo de un barco con otras 200 personas. Conocí a una de las personas con que se iba a reunir, así que me mantuve pidiendo información a la familia de esa persona. Liao Sifu había rentado una casa pequeña y estaba disfrutando el tiempo que le quedaba muy en paz. Comía los alimentos que le gustaban, daba paseos, todo eso. ¿Tenía familia allá?, le pregunté. No, nadie, contestó John, hablando con más suavidad. Te contaré su historia algún otro día, tal vez mañana. Fui a la casa del hombre todos los días pidiendo noticias y un día llegó el mensaje esperado. Liao Sifu estaba muerto, como había predicho, y murió el día preciso que había previsto. Le pregunté a la familia de ese hombre cómo había sucedido y tuve que esperar la contestación casi un mes. Liao Sifu había pedido a un vecino que le comprara un periódico como a las 6 de la tarde de ese día. Luego se sentó en una silla mecedora de la terraza para leer. A las 7 en punto murió en una forma extraña. Le salió sangre de lo que llamamos los 7 orificios de la cabeza. Ya sabes, ojos, oídos, los orificios de la nariz y boca,
Tal vez un ataque de apoplejía masivo, no lo sé. Nos sentamos en silencio por un momento. Me di cuenta que John estaba hablando de la muerte del hombre que consideraba su padre. No sabía qué decir y me estaba sintiendo emocionado. Sifu debió amarte mucho, le dije. John sonrió. Sí, sé que así era, pero fue mucho más adelante cuando que me di cuenta de sus acciones, que estaba dispuesto a darme todo lo que tenía, incluyendo su vida. Te lo contaré en alguna otra ocasión, pero nunca me dijo en palabras que me amaba, ni una vez. Tal vez no estaba en su cultura hacerlo, dije. Por supuesto, continuó John. Como sea. Pasaron los años, Costa. Me seguí entrenando y terminé el nivel 3. Un año después de eso, logré el nivel 4 y empecé a desarrollar mi poder. ¿Y qué tal te fue? Le pregunté. Como montar un caballo bronco encabritado, contestó. La primera vez que tuve éxito, me desmayé y no pude controlarlo. Había demasiado poder ahí. Ya te he dicho que en el nivel 4 se unen el ki del yin y del yang. Es increíble el poder que se genera entonces. Es como tener un rayo en el abdomen. La segunda vez que lo intenté, tampoco tuve éxito. Pero la tercera vez lo sostuve por 10 minutos. Luego lo obligué a entrar al centro exacto de mi dantián. En ese momento, el poder fue mío para siempre. ¿Qué edad tenías cuando lograste el nivel 4? Pregunté. 32. ¿Y luego? Luego, la vida continuó, Costa. Recuerda, no podía emplear mi poder para ganancia personal. Continué trabajando como conductor y continuamos siendo muy pobres. También continué con mi entrenamiento y procedí por los niveles 5, 6, etc. Había leído en el texto que Liao Sifu me dio cómo podría emplear este poder en combinación con la acupuntura para curar y empecé a hacerlo. Curé muchas personas, Costa, y no podía recibir dinero después de hacerlo. Quiero decir que la gente me ofrecía dinero por gratitud y tenía que rechazarlo, ni siquiera para pagar el alimento de mi familia. Algunos días pasábamos hambre, no podíamos comprar nada para comer, y para ese tiempo tenía una familia grande. Un día, un rico que había curado le dio a mi hijo mayor algo de dinero mientras estaba en la escuela, y me vi forzado a ordenarle que lo regresara. Más tarde amenacé al niño que lo correría de la casa si alguna vez aceptaba dinero de alguien. Era enloquecedor. Pero 5 años después cambió mi vida. Tenía 37 años de edad en ese tiempo y estaba desesperado. Comíamos cada tercer día. Mis hijos lloraban y como un decir tenía la espalda contra la pared. Me enojé mucho por la situación. Después de todo, lo único que necesitaba hacer era abrir una escuela de kung fu y tendría millones. No había nadie cerca que pudiera hacer lo que yo hacía. Esa tarde estaba en nuestra recámara y empecé a gritarle al cielo con ira. Me puse a gritarle a Dios, Costa, le grité a él. ¿Por qué me diste este poder? ¿Para torturarme? ¿Por qué? ¿Me odias? ¿Qué he hecho para merecer esto? Y dije mucho más de lo que no me siento orgulloso. John me vio a los ojos. Luego, de repente, escuché la voz de mi maestro en mi oído. Dijo, John, no te preocupes. Tu vida cambiará pronto. Al principio pensé que era mi mente que me estaba jugando trucos, pero la voz era tan real que miré a mi alrededor y ahí estaba Liao Sifu, sentado en la esquina, tan sólido como tú o yo. Me froté los ojos y volví a fijar la mirada en él. Pensé que me estaba volviendo loco por la tensión de tratar de hacer que el dinero alcanzara. Sin embargo, se veía tan real que pensé que podía tratar de hablar con él. Maestro, dije tímidamente. Liao Sifu se rió.
Sí, soy yo. No necesitas sorprenderte tanto. Pero estás muerto. Es innegable, contestó. Parecía muy divertido. ¿Qué haces aquí? Esta es la especialidad de nuestro tipo de entrenamiento, que después de la muerte puedes retener las características y poderes que tenías cuando estabas vivo. Cuando pasas el nivel 4, puedes llevar todo tu ki contigo. No sabía yo qué decir, Costa, continuó John. En realidad, no creía lo que estaba viendo, pero ahí estaba, tan brillante como el día y tan humano como el último día que lo vi. Es difícil dudar el testimonio de tus propios ojos. Cuando tengas problemas, dijo Liao Sifu, medita, búscame y vendré a ayudarte. Lo hice, Costa, y él lo hizo. Lo llamé casi todos los días al principio y no había nadie que no pudiera oírlo. Sin embargo, solo cerca de 10% de la gente lo podía ver y de nuevo, en diversos matices. Creo que se debe tener mucho ki de Jing para ver con claridad un espíritu. Como sea, para algunas personas era transparente, para otras tan sólido como tú o como yo. Pero nadie dudó por un momento que estaba ahí. Incluso cuando solo podían escucharlo, tenían una sensación física cuando estaba cerca, como un campo electromagnético o algo. John hizo una pausa. No pareces conmocionado por lo que te estoy diciendo. No, dije. Historias así fueron la razón de que viniera a buscarte. Me hubiera sentido desilusionado si no fueran ciertas. ¿Y crees que la gente de Occidente las creerá también? Creo que la gente de Occidente está lista para creerlas. La década de 1950 pasó hace mucho tiempo. John se rió. Es verdad, dijo. Como sea, Liao Sifu me ayudó a curar a muchas personas enfermas, dirigiéndome en qué medicina tradicional emplear y qué técnica. Siempre tenía razón y los pacientes siempre mejoraban. Lo curioso es que nunca empleaba la misma fórmula para la misma enfermedad. Dependía del individuo en cada ocasión. Siempre era basándome en cada caso. Lo intenté varias veces. Le daba a un paciente diferente con la misma enfermedad el mismo tratamiento que a un paciente que había curado el espíritu de Liao Sifu y nada sucedía. Al final me rendí. Pero toda la medicina china es así, ¿cierto? Siempre depende del caso. Sí, es lo que la hace tan difícil. La medicina china en realidad es una forma de arte, no una ciencia. No puedes abrir un libro de prescripciones y dar el medicamento como sucede con el médico occidental. John hizo una pausa por un momento y continuó. Entonces, un día vino a verme un comerciante muy rico, al que había ayudado y me preguntó si quería que fuéramos socios en una empresa arriesgada. Le dije que no tenía dinero y dijo que estaba bien, que solo hiciera el trabajo y que él pondría el capital. Le pregunté a mi maestro si estaba bien y dijo que sí. Estaba bien que la gente fuera agradecida mientras no aceptara dinero directamente por los servicios prestados. Así que se podía decir que acepté el trabajo y aproveché las circunstancias. Desde entonces he estudiado y aprendido las formas del mundo de los negocios con la misma diligencia que pasé estudiando Kung Fu. Como puedes ver, lo hice muy bien. Su casa valía 6 millones de dólares. Lo que me estás diciendo, le dije lentamente, después de que terminó, es que demostraste a muchas personas que existe la vida después de la muerte. A cientos de personas, Costa, respondió. Aún puedo demostrárselo a cualquiera en cualquier momento. ¿Te gustaría conocer a un espíritu? Di un salto como respuesta. Muy bien. Mañana haremos un corto viaje en auto, dijo. Está como a media hora de aquí. Podemos hablar más entonces. El Xian.
Sería descuidado continuar en este punto y no darte algo de antecedentes en lo que popularmente se considera inmortalidad. Entre los alquimistas taoístas, ¿y cuál es la teoría que respalda el estado de inmortalidad según la escuela de creencias taoísta Neidan? Se cree que los inmortales exhiben habilidades similares a las de John Chang y que es común a su alrededor la deformación de las leyes naturales aceptadas. Sin embargo, debo prevenirte que la técnica y método del maestro Chang difería de las empleadas por otros sistemas. Además, como afirmé antes, las enseñanzas de Jung no tenían nada que ver con la religión. Si el resumen que está a continuación te lleva a otros libros, debo advertirte contra practicar la metodología expuesta en esas publicaciones. No tengo idea si los procedimientos descritos son o no son hechos o fantasías, o si son o no peligrosos para el estudiante. El humano perfeccionado e inmortal, Xian, literalmente hombre de la montaña, es la figura central del taoísmo religioso. Las técnicas con que la gente buscaba la inmortalidad estaban basadas en la alquimia interna y externa. La escuela externa, Wei Dan, desarrolló técnicas basadas en la experimentación química. Los regímenes de dieta esperaban la inmortalidad física. Existen fuertes evidencias de que en realidad lograron obtener un elixir que proporcionaba al menos un rejuvenecimiento parcial. He escuchado que los líderes modernos de China consumen una poción de este tipo para retener su vitalidad y juventud. La escuela interna Neidan enfatizaba el control de la respiración, ejercicios de yoga, meditación y técnicas sexuales. Mediante el control de la respiración y el movimiento de la fuerza vital propia, Qi o Chi, por los campos del cuerpo, el individuo prolongaba la vida en ese cuerpo y lograba la inmortalidad mediante la alimentación en el interior de un cuerpo espiritual, Shen. Un cuerpo espiritual embriónico, que se convertía en el ser inmortal después de la muerte. Nota del autor. Dato sacado de la Enciclopedia Británica en Internet, Taoísmo religioso. Fin de la nota. Durante todo su desarrollo, 3 temas llegaron a ser fundamentales para las enseñanzas del taoísmo Neidan. 1. La filosofía de Wu Wei, espontaneidad y no interferencia, unida a una profunda reverencia por la vida y una percepción ampliada del funcionamiento de la naturaleza en todos los niveles. 2. La alquimia de yoga para transmutar los atributos de mente y cuerpo en un espíritu inmortal con poder sobre el mundo físico. Este cuerpo espiritual, el Shen, se creó y nutrió mediante la destilación de la energía vital o Qi, aumentada por el poder inherente en el semen purificado, Qing. Esta purificación era un proceso de meditación. 3. Los yogas de la meditación absoluta con los que se conquistaba la pasión y el deseo, permitiendo al yogi entrar a una condición de iluminación en que el cuerpo espiritual puede existir independientemente del cuerpo y emanar para viajar en las nubes. Nota del autor. Blofeld, John. Taoísmo, el camino de la inmortalidad. Publicado en Boston por Shambhala Publications en 1978. Fin de la nota. La palabra Xian en chino está compuesta de los ideogramas para montaña y hombre, y significa solo eso. Se piensa que a pesar de que las montañas son yang, algunas montañas están llenas de la energía yin original del universo, y es a esa energía que los buscadores taoístas acudían para cargar sus baterías y disfrutar de la quietud del medio ambiente en la meditación.
Procedo de un área montañosa y puedo atestiguar que cuando me entreno en las tierras altas, la energía que siento es cientos de veces lo que experimento cuando me entreno en la ciudad donde vivo normalmente. La escuela Weidan, que buscaba una fórmula química para la inmortalidad física real, no es pertinente directamente a este texto. Por otro lado, la escuela Neidan o interna sí lo es. Los taoístas Nei Tia que seguían esta escuela buscaron un medio con el cual se pudiera transformar la condición de la existencia humana en una que pudiera durar de manera indefinida, pero no necesariamente en forma física, para lograrlo. Trabajaron exclusivamente con las herramientas que la naturaleza nos ha dado, las de nuestra mente, cuerpo y espíritu. El elixir de la inmortalidad no se fabricó en algún crisol empleando pociones de arsénico, mercurio y perla, como en la escuela Weidan, sino que en el cuerpo en sí, empleando las energías vitales del propio individuo. En China, las tres cualidades de la energía del hombre se llaman San Bao o tres tesoros. Son Qing, Qi y Shen, o esencia, energía y conciencia. Por transmutación de los tres tesoros de una forma burda a una sutil, y por una posterior interacción se concebía un algo misterioso. Ese algo es el embrión del espíritu, que como cualquier bebé requiere de continuar la gestación antes del nacimiento final. Sin embargo, si el yogi taoísta tiene éxito en desarrollar el cuerpo espiritual, puede existir en forma independiente a su cuerpo físico y como tal es inmortal. Fundamental para la creencia del cuerpo espiritual es el principio de que a pesar de que el hombre tiene un alma que vive después de la muerte, el alma no es inmortal y también morirá después de un tiempo. Personalmente creo que esta doctrina religiosa surgió solo porque los yogis no podían percibir los espíritus de individuos muertos específicos después de un periodo determinado, aunque antes de ese punto podían hacerlo. Ni el fracaso ni la ignorancia son muy tolerados en China. No se puede solo decir no sé. Por lo tanto, los maestros taoístas tenían que presentar algo, y el resultado fue el dogma que se presentó antes. Encontrarás que existe una base para mi suposición en los siguientes capítulos. Qing, el término significa el fondo esencial. Es el material primitivo de la vida. Muchos creen que se te proporciona una cantidad fija de Qing para la vida y que, si se agota, es tu mala suerte. El hombre, Qing, está presente en forma burda en el semen y se deposita en los testículos. En alguna forma refinada, el Qing circula por toda la médula ósea del cuerpo y se almacena en los riñones. Nota del autor. Cuando empecé a estudiar la literatura del taoísmo me sorprendió cuántos conceptos coincidían con las creencias populares en mi nativa Grecia. Después de dedicarme a un tórrido noviazgo con una novia nueva y de presentarme a enseñar mi clase de jiu-jitsu, algo aturdido, me aconsejó el hombre de más edad en la clase que me refrenara de perder demasiado semen, ya que empezaba a perderse la médula ósea. Fin de la nota. En consecuencia, lo que era de importancia crucial era preservar la esencia. Es este enfoque lo que condujo a las teorías de la retención del semen y la eyaculación controlada que se han vuelto representativas del taoísmo en la literatura occidental popular. Algunos maestros afirmaron que el Qing tenía una tendencia natural a fluir hacia abajo. En consecuencia, prohibieron el coito sexual por 1000 días por vez durante el entrenamiento, de forma que el Qing pudiera acumularse y avivar los centros de energía del cuerpo. Otros permitían una cantidad mínima de liberación sexual. El filósofo Sun Tzu recomienda el siguiente programa. Para hombres de 20 y tantos años, una eyaculación cada 4 días. De 30 y tantos, una cada 8 días. De 40 y tantos, una cada 16 días. De 50 y tantos, una
cada 21 días. Desde la edad de 60 hacia arriba, se debe evitar por completo la emisión, aunque una persona de 60 años que aún sea robusta se puede permitir una eyaculación al mes. Esto está muy lejos de la exorbitante estimulación sexual evidente en la sociedad occidental. En Europa apenas se puede recorrer la calle sin pensar en sexo. Las mujeres de senos grandes hacen mohines desde las portadas de las revistas en todos los puestos de periódico de la esquina, algunas desnudas, algunas vestidas apenas, mientras sus contrapartes masculinas hacen pesas y prometen a las lectoras interminables orgasmos repetitivos con su mirada. Es algo que difícilmente es natural. Solo necesitamos ver el reino animal para darnos cuenta que intentar la reproducción no es algo a lo que se debiera dedicar un mamífero todos los días. Nota del autor. Soy consciente de la tendencia natural y el ciclo reproductivo del delfín para los lectores que creen que han encontrado un error. Fin de la nota. Mi perro puede superarme al dormir y se ha mantenido al frente de un vehículo para nieve en nieve profunda. El humano promedio no tendría esperanza de emular su proeza física. Se cruza 2 veces al año. Tal vez sea esta conservación natural del chink lo que permite a otros mamíferos sus enormes habilidades físicas. He comentado el ki, shen, el tesoro final. Es un poco difícil de identificar. En forma burda, lo más seguro es que significa mente, ser, alma. Emplearé el término conciencia personal. Como se determinó antes, muchos taoístas creen que el espíritu en sí no puede durar indefinidamente y se debe reforzar de manera que se pueda alcanzar el premio de la inmortalidad. Parece haber un proceso para lograrlo. He dicho que Ching, la esencia de la vida, primero se transmuta y refina en Ki. He visto muchos procedimientos para esto en la literatura que van de los seductores a los dolorosos. El enfoque más común es tan solo la abstinencia sexual unida a ejercicios de respiración de yoga. Si te das cuenta que el énfasis es en el hombre y el semen, tienes razón. Es poco lo que se ha escrito en textos taoístas que sea de uso para mujeres que busquen el camino. Sin embargo, en la historia y en el mito se han presentado inmortales taoístas que eran mujeres. Es respecto a cómo desarrollaron sus poderes y lograron la inmortalidad en lo que la literatura guarda silencio, aparte de tomar una píldora, algo que debemos descartar. Una vez que el ching se ha transmutado aquí, gracias a la meditación y a la respiración de yoga, el practicante descartaba los enredos de la vida mundanal y buscaba la quietud de manera que pudiera dar más vida al Shen por medio del Ki. Según informes, el área donde reside el Shen embrión está entre y detrás de las cejas, el tercer ojo para algunos. Pero una vez que se concebía el Shen, tenía que pasar por un periodo de gestación. Una vez que terminaba este periodo, tenía que nacer. Una vez que nacía, necesitaba nutrimento, etc., hasta que podía sostenerse por sí mismo. El procedimiento exigía la refinación continua del Ching en Ki y la transferencia de la energía del Ki al Shen. No es necesario decir que se requería mucho tiempo, tal vez toda la vida, y no era algo que se llevara a cabo a la ligera. Para el alquimista taoísta, el Dantian era el crisol, en que se preparaba el elixir de la inmortalidad. Era ahí que se refinaba el Ching en Ki, mientras que el Dantian se enviaba el Ki purificado arriba, al valle del espíritu, entre las cejas para dar a luz al Shen embrión. No es necesario decir que el Dantian era un bien muy apreciado y que se preservaba con cuidado.
De hecho, es común en China, incluso en la actualidad, envolver el abdomen contra el frío, vistiendo poco el pecho y los brazos. Desde ese punto existía un paso más. Si el yogi en verdad deseaba la eternidad, se debe fusionar el Shen independiente con la fuente de todas las cosas, el Tao. En esencia, lo que los maestros estaban diciendo era que la personalidad se tenía que unir al flujo de todo el universo. Si algo así es posible, solo podría ser la última etapa en el desarrollo humano. Hay una referencia clara en el Tao Te Ching al Shen embriónico y a la continuación de la conciencia después de la muerte. Quienes retienen su centro persisten. Quienes mueren, pero continúan existiendo, son inmortales. Esta sección en particular del viejo maestro es muy importante y el lector debe tenerla en cuenta en los próximos capítulos. Ha causado mucha consternación y confusión entre los sinólogos de Occidente, donde la pregunta es, ¿cómo mueres pero continúas existiendo? Sinceramente espero que este texto ayude a aclarar ese dilema. Permíteme repetir mi advertencia antes de continuar. Aunque se ha escrito mucho al respecto en numerosas publicaciones, el método San Bao no es con exactitud el que seguía el maestro Chang. Existen algunas similitudes y muchos de los conceptos son apropiados, que es la razón de que los incluye aquí. Pero en esencia, tanto el enfoque como los métodos son diferentes. De ninguna manera debe seguir el método San Bao sin guía directa y competente en un intento de producir habilidades como las de mi maestro. En ese camino se encuentran locura y muerte. Revelaciones. La tarde siguiente estaba en un auto con mi maestro y su familia, dirigiéndonos a un lugar en las afueras de la ciudad en que vivía. Yo estaba callado. Me es difícil hablar cuando es tanto lo que rodea mi mente, y esa noche era así. Los comentarios de John del día anterior me habían conmovido mucho. Una vez más, no dudé de él ni un segundo. Estaba ansioso y receloso de lo que vería esa noche. «Vamos a casa de un amigo mío», dijo John. Ha escuchado ruidos extraños en la noche, mientras su familia estaba dormida y tiene mucho miedo de que ahí está un espíritu. A propósito, se acaban de cambiar a esa casa. Así que son ciertas las historias de casas embrujadas, dije. Por supuesto, contestó. Los espíritus están limitados por el espacio y el tiempo, de la misma forma que todo lo que existe, pero en un nivel diferente, porque son parte del mundo Yin. Nosotros somos Yang. Ellos son Yin. Pero también tenemos energía Yin en nuestros cuerpos, ¿cierto? Pregunté. Correcto, contestó. Sin embargo, un espíritu puro existe en un continuo espacio temporal diferente al nuestro. Un año para nosotros es un día para ellos, y no están limitados por el momento presente, sino que existen también en el futuro y el pasado inmediato. ¿Lo comprendes? Eso creo. Tomé pluma y papel. ¿Te refieres a algo así? En el papel tracé estas líneas. En un círculo, adentro de él, puse espíritu. Del lado izquierdo del círculo, tracé una línea vertical, la cual le nombré tiempo. Y después de esa línea, horizontalmente, sin cruzar el círculo, le puse hombre. Exactamente, dijo. ¿Sabes cómo en la meditación reducimos la velocidad de nuestra respiración y nuestro pulso? Se debe a que nos movemos cada vez más a nuestra conciencia yin. Ya veo, pero ¿estás diciendo que tenemos dos cuerpos separados,
un cuerpo yin y uno yang y que nuestra conciencia puede pasar de uno a otro? No, no es así de simple y fácil. Lo que dije es que todo en la Tierra es yang, aunque la Tierra en sí es yin. Nosotros como seres humanos somos criaturas yang, pero también tenemos energía yin. Es la combinación de las dos lo que nos da la vida. Cuando morimos, cuando cesamos de tener vida, nuestra conciencia pasa al estado de ser yin. Hizo una pausa, pero no se mantiene sin alterar en el proceso. Continuó. Y lo que vamos a ver esta noche, si hay uno ahí, es un espíritu humano, ¿cierto? Dije, un fantasma. Odiaba usar la palabra. Sí, contestó Chang. Ya veo, Sifu. ¿Qué sucede con lo que nos dicen de la vida después de la muerte? Cielo, infierno, reencarnación, todo eso. Se quedó en silencio por un largo tiempo y pensé que lo había ofendido. Al final habló. No sé, dijo. Pero has visto muchos espíritus hablando con tu maestro después de que muriera ahí. No dije que no había tenido experiencia con la vida después de la muerte, interrumpió. Lo que dije es que no sé cuál es el estado final de la vida después de la muerte. John prendió un cigarrillo. Te diré lo que sé, dijo. Parece haber un estado intermedio entre esta vida y la siguiente. Lo llamo la onda blanca y la onda negra. Los espíritus de quienes han sido buenos en sus vidas pasan a la onda blanca, quienes han sido malos a la onda negra. Es muy parecido a los conceptos de cielo e infierno, excepto por algo. Ninguna condición es permanente. En algún punto todos los espíritus se elevan a Dios. No sé lo que le sucede en ese punto. Supongo que depende de a quién le preguntes. ¿Qué quieres decir? ¿Que existe un cielo y un infierno? Pregunté asombrado. ¿No es eso lo que dije, o sí? Dije que parece haber un área que se caracteriza por un campo de energía yin blanca en que entran los espíritus con un karma positivo. Ahí se les da todo lo que desean y sí tienen deseos. He entrado al campo blanco. La gente estaba reunida celebrando, comiendo y bebiendo, solo que en realidad no había alimento. Todo es una ilusión para su beneficio. Solo piensan que están comiendo y bebiendo. Tal vez tengan que disfrutar lo que se les negó en la vida con el fin de continuar. No lo sé. Quizá piensen que aún son humanos. ¿No lo son? No. Las perspectivas mentales y emocionales del espíritu promedio son muy diferentes a las del ser humano promedio. Pero no las de tu maestro. Él se veía y sonaba igual muerto que vivo. Sí, un espíritu con siquiera un poco de energía yang es muy diferente. Un espíritu como el de mi maestro retiene todas sus características humanas. Pensé en las líneas clásicas del Tao Te Ching, líneas que habían causado mucha controversia entre los eruditos del pasado. Quienes retienen su centro persisten. Quienes mueren pero continúan existiendo son inmortales. Su significado era claro para mí en ese momento. De acuerdo con el pensamiento taoísta, para continuar siendo humano después de la muerte, tienes que llevar algo de tu energía yang contigo. Era el centro al que Lao Tzu se refería el dantian que llenaba con energía yang en el nivel 1. Y de acuerdo con Chang Sifu, para permanecer completamente humano después de la muerte, tienes que llevar contigo toda tu energía yang, es decir, completar el nivel 4, como Liao Sifu, como mi maestro. Un estremecimiento me recorrió. ¿Estaba actuando aquí la evolución? ¿La humanidad no era más que el campo de crianza de espíritus superiores? Pensé en cómo un embrión llega a ser. De millones de espermatozoides, solo uno
está destinado a volverse un xian. ¿Y era por entidades de este tipo que se hacía tanto escándalo? ¿O estábamos evolucionando como especie hasta el punto en que todos nosotros podríamos vivir sin nuestros cuerpos físicos? Desesperadamente deseaba cambiar el tema, pero no había forma de evitar el problema. Pensé en las ondas metafísicas de recompensa y castigo de que John había hablado, conceptos como el cielo e infierno, los campos elíseos y el Hades. Eran tan viejos como la raza humana. ¿Eran reales? ¿Y qué sucede con la onda negra?, pregunté. Bueno, si alguna vez llegas al nivel 4, recuerda que dije que nunca fueras a la negra si pudieras evitarlo. No es un lugar agradable. Los espíritus de ahí desean, tienen dolor, lloran, se les niega todo. Es totalmente oscuro. No se puede ver nada. El único punto bueno de la onda negra es que no dura para siempre. Después de un tiempo, se libera a esos espíritus cuando se ha cumplido su karma. Sifu, ¿qué es el karma? Las consecuencias de tus acciones, pensamientos, emociones y deseos, de sus vidas, si así lo deseas. Estaba resultando que era demasiado antropomórfico para que lo aceptara, como algo salido de una antigua mitología o de las creencias más esotéricas de las religiones más importantes del mundo. Parecía adivinar mis pensamientos. No tengo ninguna respuesta final para ti, Costa, ningún dogma que responda a las preguntas que la gente tiene respecto a su existencia. Solo puedo decir lo que he visto. Puedes escoger creerme o no. Considérame un científico metafísico. No te he dicho nada de mis propias creencias religiosas y no lo haré. ¿Por qué no? Porque no deseo interferir con la religión de nadie, dijo. Sifu, lo que describiste es tan básico, un modelo tan primitivo que es difícil de aceptar en nuestra era científica donde todo tiene que ser complicado y matemático. Bueno, puedes decirlo por ti mismo. Tal vez todo el problema de nuestra épica es que nos hemos alejado demasiado de lo primitivo, rechazando nuestra naturaleza esencial. ¿Y Dios, Sifu? Has mencionado a Dios muchas veces, tanto hoy como en el pasado. ¿En realidad existe un Dios, una fuerza que se preocupa por nosotros, el centro de nuestra existencia? Sé que existe. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que existe un Dios? En algún otro momento, Costa. Llegamos a la casa. Sifu, pregunté cuando salimos del auto. ¿Por qué es que algunos espíritus están atados a la tierra como este, si hay alguno aquí? Se encogió de hombros. ¿Por qué vives donde vives? Depende de cada caso. En su mayor parte, los espíritus se mantienen alejados de pueblos y ciudades y prefieren el campo. Nos encontramos en la puerta al amigo de mi maestro y a su familia. La casa era bastante agradable, una casa de 2 pisos y 3 recámaras. Era muy moderna y se había construido apenas en los últimos 20 años. Con seguridad no era un castillo de siglos de antigüedad. Llegaron más personas, de hecho. Se reunió un grupo grande para ver el espectáculo. John bromeó con los hombres hablando de fútbol, las últimas tendencias en el mundo de los negocios y si era o no. Bueno, un restaurante que acababa de abrir. Parecía que lo que todos ignoraban deliberadamente era si la casa estaba embrujada o no. Después de un tiempo decidieron concentrarse en el tema. Muy bien, Costa, dijo John. Ven. Subimos las escaleras al piso de arriba y todos se reunieron. Éramos tantos que apenas cabíamos en la habitación. El dueño sacó una mesa y en ella los participantes pusieron varias ofrendas al espíritu. Había una varita de incienso, un cigarrillo en un cenicero, té sin azúcar, café sin azúcar,
pasteles sin azúcar y agua. Me hicieron notar que el azúcar ofendería al espíritu. Puede oler las ofrendas, me dijo mi maestro. Es lo que disfrutan. Pensé en un periodo que había tenido lugar unos años antes, en que había estudiado el budismo tibetano. Había aprendido que esas entidades en un estado perpetuo de espiritualidad eran llamados comedores de aromas. También se me había dicho entonces que la mayoría de las personas reencarnaba en menos de 40 días. Pensé en los conceptos de dogma y pruebas. Mi maestro se movió hacia donde yo estaba parado. Sí existe un espíritu, dijo. Verás que se mueven las ofrendas cuando las tome. ¿Quieres decir que tienen suficiente poder para mover objetos? Pregunté. No. Entraré en meditación total, como la línea que separa el sueño y estar despierto. ¿Está bien? En ese punto podrá tomar ki de yang de mí y moverá los objetos. ¿Sí? Dije. Pero ¿cómo sabré que no solo tú las mueves? Quiero decir que he visto telequinesia antes. Se rió alegre, no se ofendió para nada. Si elevas tu ki de esa manera, también podrás ver algo. Me mostró el método. No creo que puedas ver al espíritu en sí, ya que tu yin es muy débil. Continuó. Pero podrás ver algo, en especial si es un espíritu negro. Todos nos reunimos alrededor de la mesa. Alguien apagó las luces. Solo unas velas iluminaban la habitación. La luz, al ser yang, alejaría al espíritu. Todos se quedaron inmóviles y John empezó su meditación. Hice lo que me dijo el maestro, elevando mi energía yin. Había una inmovilidad intensa, una total ausencia de sonido, y de repente algo empezó a suceder. Escuché un sonido como de viento soplando. La varita de incienso pareció dividirse en dos, como si viera doble. Me froté los ojos. La varita empezó a moverse. Se inclinó en dirección a mi maestro, quien de inmediato empezó a hablar. Hablaba en chino. No podía entender las palabras, pero podría decir por su tono de voz que estaba calmando y colmando de alabanzas a lo que fuera que estaba ahí. La taza de té empezó a moverse en la mesa y escuché un sonido de satisfacción. ¡Ah! Pensé, tu mente te está jugando trucos. Elevé mi yin y traté de concentrarme. Algo estaba sobre la mesa. Era indefinible y vago, como una onda de calor sobre alquitrán caliente. Pero no puedo negar que mi vista se volvía borrosa cuando veía en esa dirección. En realidad era difícil de observar. Parecía que el fenómeno desaparecía cuando mis ojos, mi voluntad, se centraban en él. Pero podía verlo con claridad con mi visión periférica. Si mantenía mi línea de visión en la mesa, podía ver un tipo de nube danzando y jugando sobre la mesa. Me pregunté, ¿es nuestra visión yang? ¿Es por eso que puedo verlo solo con mi visión periférica? Yo no estaba vociferando. Todos empezaron a reír y me sentí fuera de lugar. De repente, el incensario voló de la mesa para aterrizar a los pies de mi maestro. Era de porcelana y se hizo pedazos. Al instante volvieron las luces y la gente empezó a limpiar el desorden. Caminé hacia donde John estaba sentado. Se veía molesto. ¿Qué sucedió?, le pregunté. Espíritu estúpido. No pude ver nada, solo una mancha. ¿Por qué es un espíritu blanco?, contestó John. Si fuera un espíritu negro lo verías. ¿Por qué tiró el incensario? Porque es musulmán, dijo John. Y la varita de incienso lo ofendió. Considera que el incienso es algo de la religión budista. ¿Qué? ¿Cómo puede ser musulmán un espíritu? O en realidad de cualquier otra religión. John se rió. Están en un estado intermedio, Costa. Aún no se responde a sus preguntas y créeme, están más ansiosos respecto a la vida después de la muerte que nosotros. Mira,
Es un interés directo. Muchos espíritus retienen sus creencias religiosas después de la muerte. De hecho, algunos se vuelven muy devotos, mucho más de lo que fueron en vida. Vaya. ¿Demasiado? ¿Escuchaste el viento cuando entró? Supongo que lo podría jurar ante un tribunal. Ah, tu yin es débil, lo sabes. Tendrás que trabajar en eso. Te mostraré más tarde cómo. Siempre el viento se asocia con un espíritu. Mi maestro era tan ruidoso que sonaba como un helicóptero. Todos lo podían oír acercarse. Me quedé asombrado, sintiéndome tonto. Pensé en las palabras que diversas culturas de todo el mundo habían empleado para describir la energía vital. La china, ki, la griega neuma, la inglesa spirit, la hebrea ruach, la hindú prana, la tibetana rlung. Todas significaban viento o vapor. Tenía sentido, demasiado maldito sentido como para seguir ignorándolo. Mira, dijo John, todos tendrán que moverse un poco hacia atrás. Hay demasiada energía yang alrededor de la mesa y tiene miedo. ¿Vas a llamarlo otra vez? Ah, sí. No fue muy educado, lo sabes. Si solo lo hubiera pedido, habría apagado el incienso. John encendió otro cigarrillo y lo puso en el cenicero. Caminé hacia donde estaba sentado el hijo de mi maestro y me senté junto a él. ¿Me puedes traducir lo que tu padre está diciendo? Por supuesto. Básicamente, mi padre hace preguntas al espíritu y luego expresa las respuestas en voz alta para que también podamos escucharlas. ¿No lo molestará si hablas? ¿A mi padre? Cuando está en meditación, no puedes perturbarlo aunque lo desees. Las luces se apagaron de nuevo. Todos se sentaron en el piso más allá de la mesa. Solo John continuó frente a ella. Me concentré como antes en el extremo de la ofrenda encendida, en este caso del cigarrillo. De nuevo pareció dividirse en dos y de nuevo algo empezó a suceder. La taza de té empezó a moverse, derramando algo de té, el vaso de agua, el cigarrillo. John empezó a hablar y con ayuda de su hijo comprendí la conversación. Fue algo así. Sí, lo comprendo. Eres musulmán y no pondremos incienso para ti. No queríamos ofenderte. ¿Disfrutaste el cigarrillo? Bueno, bien. ¿Por qué estás aquí? Ah, Dios te dijo que debes continuar aquí sin importar nada. Está bien. ¿Puede permanecer la gente en esta casa? Ah, te gustarán. Sí, son buenas personas, ¿no es así? ¿Te gusta el budín de plátano? Por supuesto que dejarán algo como ofrenda para ti, todas las noches de martes. Muy bien, pero debes prometer protegerlos y nunca tratar de dañarlos. Si hay algún problema, puedes venir conmigo. ¿Lo prometes? Bien. Ellos también prometen darte budín de plátano todas las noches de martes. ¿También cigarrillos? Muy bien, bueno. Me da gusto que estés feliz. A propósito, ¿quién crees que ganará el partido de fútbol de mañana? No debes esforzarte, ya que quiero hacer una apuesta con mis amigos. Ah, bien. Sí, también es mi equipo favorito. La gente empezó a reír, las luces se encendieron. El dueño de la casa escribió la petición del espíritu. Una persona se sirvió un pedazo de los pasteles y el café que se habían puesto en la ofrenda. La atmósfera era muy agradable. No había nada místico en ella. Era lo más natural que había visto en mi vida. Tenía envidia, una envidia increíble. Pensé en Occidente y cómo se trata ahí la muerte, la separación y el miedo que la gente siente por sus muertos, lo quisiera o no. Aquí había personas que con aire despreocupado aceptaban todo con calma, de la misma manera que la cultura más primitiva podía hablar con los muertos mediante el chamán. El mundo espiritual no era algo extraño para ellos. En realidad, la muerte era una transición verificable, la conciencia que pasaba a ser algo diferente. Era como envejecer. La mayor parte de la gente se da cuenta y acepta que llegará a la vejez y hace planes para su retiro. Es parte de la vida, después de todo. Pero, ¿qué planes hacemos en Occidente para nuestro retiro? ¿Después de la muerte? Nuestro único consuelo es la religión, indirecta y distante,
con dogmas que no se pueden verificar en su núcleo y una jerarquía completa de intermediarios entre otros y lo que va a venir. Pero aquí había algo que cualquiera podría tocar, algo que se tomaba como normal. John había hablado de deportes con la muerte. ¡Por Dios! Miré a mi maestro con un nuevo respeto. Caminé acercándome mientras él bromeaba con sus amigos y los amigos de su esposa. Me dirigí una mirada. Bueno, Costa, dijo, fue una experiencia nueva, ¿eh? Sí, Sifu. ¿Por qué preguntaste sobre el partido de fútbol de mañana? Porque siempre apuesto con mis amigos sobre quién va a ganar el partido. Un espíritu promedio puede ver el futuro por un día más o menos. Hice trampa. Es 100% confiable, es decir, pueden predecir el futuro con precisión. Depende del espíritu. Entre más fuertes son, también son más exactos. Este era un anciano muy pequeño, así que no le tengo tanta confianza, pero al final fue un individuo agradable. ¿Te mentiría? ¿Te engañaría? No, un espíritu no puede mentir, ni siquiera un espíritu negro. Pueden hablar o no, pero eso no significa que siempre estén en lo correcto. Después de desearme buenas noches, me envió de vuelta a mi hotel en la camioneta de unos amigos junto con un grupo de personas más. Yo estaba tan pasmado por lo que había visto que apenas podía hablar. Un hombre en la camioneta hablaba bien inglés y trató de tener una conversación conmigo sin éxito. Debí insultarlo. El hombre era originario de Sumatra y comenzó a decir a los demás que los griegos en verdad eran racistas y con prejuicios hacia las personas de piel oscura. Participé una vez que entendí el sentido de la conversación, explicándole que tan solo era que no quería hablar. Estaba conmocionado por lo que había visto esa noche. Ah, dijo, ¿fue esta la primera vez que has visto a un espíritu? Asentí con la cabeza. Me miró intrigado. ¿No muere la gente en tu país? Preguntó, y no supe qué decir. Hamlet había llamado a la muerte el territorio sin descubrir, de cuyo dominio ningún viajero vuelve. Esas personas habían perdido todo el temor del otro lugar. Para ellos no era territorio sin descubrir. Había sido explorado y puesto en mapas. Me preguntaba si alguien me creería. Esto fue una producción de Energía Fina. Gracias por sintonizarnos.